Mercè. Estem al Port Vell de Barcelona, en el manicomio del Circo de los Horrores. Aquí no están todos los que son, ni son todos los que están, o algo así. Hola Suso, bueno, muchas gracias por estar aquí unos segundos con nosotros y el segundo año que estáis en Barcelona, este año con el manicomio del Circo de los Horrores. ¿Y crees que este espectáculo es apto para todos los públicos? Ser es apto. Yo siempre aconsejo que pueden venir familias completas, todas las generaciones, pero también depende un poco del monstruo que uno tenga en casa, ¿no? Hay chavales que aguantan el tipo muy bien y juegan muy bien, y después, bueno, es verdad que aunque hay un primer impacto muy fuerte, el espectáculo es, hay un cachondeo y es una broma gigantesca donde la gente se va a reír mogollón. ¿Crees que este tipo de apuesta de circo como la vuestra o tipo Circo del Sol van a hacer que mucho público que había perdido el circo se incorpore otra vez a este tipo de espectáculo? No es que lo crea, es lo que está sucediendo, ¿no? Es maravilloso ver que un chaval de 20, de 30, de 40 años que no va a un circo aunque le regales las entradas, llena las gradas. Venimos llenos durante los últimos 6 meses, ¿no? Y ya para acabar, ¿qué números de circo vamos a poder ver aquí en el espectáculo? Hay que estar muy loco para que a 12 metros de altura te cuelgues del pelo y gires. Hay que estar muy loco para tocar la batería con las pelotas. Hay que estar muy loco para hacer barras y hacer triples saltos mortales, un columpio a 12 metros de altura, hacer patinaje en una mesa de 1,5 metros, el payaso con su sierra, la monja destripadora, en fin. Así hasta 40 personas, ¿no? Lo digo siempre, de poetas y de locos todos tenemos un poco. Es importante que el público y la gente deje entrar algún que otro pájaro en sus cabezas, deje la psicosis de la crisis en el exterior y vengan a disfrutar un poquito con nosotros en el manicomio.